los grandes centros ya estaban anticipando que obviamente no íbamos a tener un niño, tampoco un neutro positivo, íbamos a estar posiblemente en una niña débil, era lo que se anticipaba en ese momento por ver la dinámica del océano. Ustedes saben que nosotros siempre estamos observando este océano Pacífico por una razón esencial, ¿no? Porque ya sabemos que la niña nos trae complicaciones con la lluvia, y bueno, ya lo tuvimos el año pasado. Ya en agosto, que es cuando yo les decía que empieza a confirmarse el fenómeno, ya todos los centros que investigan este fenómeno estaban anticipando lo que habíamos hablado en junio, es decir, una niña débil que va a estar entre menos 0,5 y menos 1, había mucha divergencia entre los centros, y por eso lo que nosotros siempre decimos, previendo que este fenómeno tiene consecuencias sobre nuestra región pampeana, todas las áreas de producción, también la zona mesopotámica, fuertemente siempre el impacto es en esa zona, y obviamente otras zonas del planeta se sienten beneficiadas por este fenómeno, porque es digamos, siempre la dinámica de lo que evapora en los océanos, simplemente todos los años se reparte de forma diferencial, no solo por lo que pasa en el Pacífico, sino también por lo que pasa en los otros océanos. Bien, por eso queríamos compararla, y lo hicimos allá por agosto, con la otra niña, con la niña del año pasado, que había empezado muy temprano, que había durado mucho, y que cuando salimos finalmente en el mes de abril, es decir, estábamos en el otoño, todavía no habíamos traspasado la barrera del negativo, estábamos en un neutro ligeramente negativo, y así todo, las lluvias del otoño acompañaron. Si ustedes ven lo que proyectaba este centro, que es el National Center de Environmental Prediction, el que yo más confío, como les dije siempre, todavía en agosto tenía, digamos, como muchas salidas ellos miden muchos parámetros de la atmósfera y del océano para establecer una serie de salidas sobre las cuales hacen, digamos, un valor medio, pero todavía cuando estas líneas no se ajustan a la media, es que todavía puede haber variaciones respecto de la intensidad. Por eso, si bien decía, vamos a estar en un neutro negativo niña débil, todavía podíamos tener variaciones en la intensidad. Pero de lo que no tenía dudas, digamos, era sobre la duración, porque si ustedes ven aquí, cuando se alcanza el fenómeno de menos 1,7, que fue la temperatura a la que se alcanzó el año pasado, que se alcanzó casi llegando a octubre, eso se mantuvo a lo largo de octubre, de noviembre, de diciembre, y recién en enero comenzamos digamos, a trepar en las temperaturas. Ahora lo que está anticipando, que ya, digamos, a partir de septiembre, a partir de lo que resta de septiembre y durante octubre, esas temperaturas descenderían, es ahí donde se va a producir el descenso, pero la duración, si ustedes lo ven acá, es más corta, ¿no? Y eso está bueno por dos razones. Primero, por la duración, y segundo, por, digamos, el enfriamiento que se alcanza, porque si nosotros no tenemos un enfriamiento tan profundo, también la salida de ese enfriamiento es más rápida hacia los valores neutrales. Y fíjense otro detalle interesante, que dice que en abril, capaz que ya estamos, digamos, superando ese valor de neutralidad negativa y podemos estar entrando en una neutralidad positiva. Ustedes me dirán, bueno, ¿y esto qué me quiere decir? Siempre lo que, digamos, la acción del océano, porque ese océano Pacífico no es el que nos manda humedad, la humedad viene siempre del Atlántico, ya lo he dicho un millón de veces, lo que
digamos, yo tengo a través de ese océano Pacífico, es la entrada de frentes, es decir, los frentes hacen un circuito alrededor del planeta, los vientos del oeste viniendo cargados de humedad o no, dependiendo, ¿no es cierto?, por dónde pasen, de oeste a este. Entonces, yo tengo que esos frentes que normalmente tienen que llegar a Chile, y ahí descargan la humedad y después, digamos, los vientos ascienden secos arriba de los Andes, pero entran a nuestro territorio como vientos fríos de altura, a 5.000 metros de altura, ¿eh? Y ahí es donde permiten, por ese frío en altura, que descargue en forma de lluvia la humedad que entró del Atlántico. Por eso, para mí, es importante establecer qué nos sucede en una niña, porque yo lo que tengo es menor cantidad de frentes. Esa es la razón por la cual a veces la lluvia, entre una lluvia y otra, tengo distancias importantes. Bien, entonces, lo importante es establecer las diferencias con el año pasado y qué hasta ahora y qué nos puede seguir pasando. La primera gran diferencia es la humedad que pudimos tener en el otoño. El año pasado había lugares, entre los cuales están muchos de ustedes, donde había una sequía importante porque en el otoño no había llovido. Este año esa fue la zona, digamos, que tuvo buena lluvia, con lo cual se pudo acumular en el perfil eso. Fíjense la diferencia. Este año la lluvia estuvo aquí, dejando, digamos, esta zona sin tanta lluvia. El año pasado estuvo acá, dejando esta zona sin tanta lluvia. Ven cómo una niña nunca es igual a la otra, ya sea por lo que viene recogiendo como humedad al inicio de la campaña y como es el desarrollo posterior. ¿Por qué? Porque interviene esos frentes que tienen que entrar por el oeste, intervienen los frentes que entran polares por el sur o por el sudeste, intervienen las anomalías cálidas que hay en el Atlántico para mandarnos humedad por el nordeste, por el este o por el sudeste, y a partir de octubre interviene la humedad que nos entra por el norte. Es decir, que hay muchas razones para que cada año las cosas no se presenten de la misma manera. Julio, fíjense de vuelta las diferencias. Este año, tanto Patagonia como el sur de Buenos Aires estaba, digamos, no recibió lluvias en julio, y la recibió esta zonita, donde las mayores lluvias se acumularon acá. Esto sería anomalía, ¿no?, respecto de la lluvia normal. En tanto que el año pasado, justamente, esta zona recibió la lluvia y, digamos, esta zona no, con lo cual, digamos, se iba acumulando sobre la seca del otoño la falta de lluvia también durante el invierno. ¿Qué pasó en agosto? Bueno, durante todo agosto, salvo el último día, nosotros tuvimos una lluvia buena al inicio y después la del último día. Si ustedes ven dónde se acumuló esa lluvia al inicio, nuevamente estuvo aquí en este sector norte y extremo sur de Santa Fe, obviamente también marcando diferencias con el año anterior, y por lo tanto la humedad estaba solamente sobre la zona este, como es lógico del invierno, porque los anticiclones están un poquito alejados, y luego se va, digamos, incorporando la humedad que entra más hacia la zona oeste. ¿Cómo estábamos a esa altura? Bueno, lo podemos ver acá. Estábamos en negativo, pero digamos dentro de la neutralidad, porque hasta menos medio grado estamos todavía dentro de los valores de neutralidad negativa. Y también vemos algunas anomalías que estaban perjudicando esa llegada de frentes, porque había, digamos, mucho calor sobre la zona australiana, por lo tanto a ellos los beneficiaba con lluvia. Ustedes saben que nosotros tenemos lo opuesto de Australia. Si a ellos les llueve mucho, los frentes quedan estacionarios sobre Australia, y esos frentes del oeste que entran así como ondas y siguen circulando todo el planeta,
es como que se alentecen, porque, digamos, tienen más trascendencia o se quedan como estacionarios sobre el lugar en donde está lloviendo más. Bien, y mientras tanto nosotros teníamos una ayuda que la marco bien claramente porque es lo que está ayudando para que frente a cada frente que pueda entrar, la humedad que encuentre ese frente sobre nuestro país sea importante. Obviamente, ¿en qué lugar va a encontrar esa humedad? De acuerdo a dónde esté posicionado ese centro de alta presión del anticiclón del Atlántico Sur que funciona en esta zona. Entonces, a veces, por ejemplo, en el invierno suele estar más alejado, en primavera se va acercando, a veces sube para lo que es la temporada de lluvias sobre Brasil, se desplaza un poquito más arriba, luego baja para lo que sería nuestra temporada de lluvia, entonces no es un movimiento estático, no es que está siempre clavado en un lugar y siempre va a favorecer con la entrada de humedad a las mismas zonas. Por eso también le marqué lo que era la diferencia entre las lluvias del otoño, las lluvias del invierno y lo que van a ser probablemente las lluvias de primavera y las lluvias de verano, porque en cada una de esas estaciones va cambiando la forma de entrada de humedad. Bien, entonces, ¿cómo se comportó, por ejemplo, este sistema de alta presión en estos meses? Bueno, durante lo que fue el invierno, posicionado aquí, siempre les comento, para los que no saben o los que no me han escuchado nunca, que este sistema de alta presión, los vientos salen desde el océano, la humedad que haya en el océano, y entran al territorio por el lado externo del anticiclón. Quiere decir, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, si este anticiclón estuviera posicionado adentro, como nos pasó en algunas oportunidades, por ejemplo, adentro de Buenos Aires, entonces la humedad entraría más hacia el oeste o a la franja semiárida o árida y tendríamos una cosa rara cuando llueve, ¿no? Llovería más al oeste que al este. Nos ha sucedido, por ejemplo, en el 2001, donde terminó lloviendo sobre la Pampa muchísima más lluvia que al este en algunos meses. Entonces, eso es también una cosa que hay que tener en cuenta, que es la posición que toma este sistema de alta presión. Bueno, dispuesto así, era lógico que la lluvia, digamos, o la humedad que se acumulara fuera mayor sobre esta área, que fue lo que sucedió durante, digamos, el invierno. Otra de las cosas que en determinadas semanas puede producir ese mismo calentamiento que tenemos en el océano es que cuando pasa el frente y digamos, y tiene o arma, o produce, o favorece, siempre que pasa un frente y toca el océano, favorece el armado de ciclones costeros, es decir, de un sistema de baja presión. Ese sistema de baja presión puede meter, como metió durante el invierno, los frentes polares por el este. Fíjense, si ustedes miran la curva de 0 grados, no tocaba la Patagonia. Quiere decir que cada vez que entraba un frente polar, hacía más frío en el centro y norte del país que en el sur. Y eso se dio en este invierno, que fue opuesto al invierno pasado. Es decir, en las dos oportunidades había una niña, o se estaba armando una niña. Sin embargo, todos los frentes polares del año pasado entraron por el sudoeste y los de este año entraron por el sudeste. Ahora, ¿qué produjo eso? Bueno, ya lo veremos. Acá está. Produjo, como yo les estaba explicando, que tanto en junio como en julio, mientras nosotros teníamos heladas que llegaban, incluso la de julio llegó hasta las zonas de producción brasilera, haciendo un impacto muy fuerte sobre los maíces de safriña y también sobre el café, en Patagonia hacía temperaturas por arriba de lo normal.
Entonces, no es que uno decía, bueno, como Patagonia está frío, seguramente el frío avanza sobre nosotros. No, los fríos entraban por el este. Entonces podemos ver las diferencias. Julio, el año pasado, mucha nieve, mucho frío, temperaturas de 20 grados bajo cero en Patagonia. Este año, temperaturas de 20 grados sobre cero en Patagonia, frío acá arriba, y por supuesto sin nieve. La nieve llegó en una sola oportunidad en que el frente polar pudo entrar por el sudoeste. En agosto, todo agosto, salvo al final, también los fríos o las situaciones de frentes polares que tuvimos entraban por el este. Eso nos planteaba un riesgo, que era que si esta situación se mantenía también durante octubre o noviembre, digamos, podía haber sectores perjudicados que estuvieran en posiciones diferentes para esa helada que los que pudieron tener algún problema el año pasado. Por eso lo estábamos mirando con atención, qué es lo que estaba sucediendo en esta anomalía, que es una anomalía también, pero que se da, es por diferencia de presiones, que se da entre el polo sur y el círculo polar antártico. Si esa anomalía es positiva, como lo ha sido este año y como lo ha sido durante mucho tiempo, durante el ciclo húmedo que estamos viviendo, los frentes pamperos o del sudoeste no son tan frecuentes. El año pasado, después de muchos años, tuvimos una fase negativa de esta anomalía de presiones. Y por eso todos los frentes entraban por el sudoeste, tuvimos nevadas récord, tuvimos fríos récord en Patagonia, y este año otra vez volvimos a la fase positiva. Y entonces los frentes, como les dije, polares, están entrando, digamos, más frecuentemente por el sudeste. Bueno, esta fue la única frente polar que entró por el sudoeste y también que determinó algo de nieve sobre Patagonia. Bien, estábamos finalizando agosto, 21 de agosto, con el frío que seguía estable en -4, es decir, como una meseta, y estábamos con un calor acumulado sobre Australia muy significativo, prácticamente rodeándola, así que tenían también lluvia muy importante en sus zonas de producción. Aquí hubo hasta los primeros días, más o menos hasta el 10 de septiembre, una reducción, es decir, si ustedes observan prácticamente todos los calentamientos, parecía como que se reducía el frío sobre la zona central, también el calor sobre esta zona, y eso permitió, de alguna manera, acelerar ese circuito que hacen los frentes, y entonces tuvimos la oportunidad desde el 30 de agosto hasta el 7-8 de septiembre de tener una secuencia de frentes del oeste que entraron a nuestro país. ¿Con qué se encontraron? Bueno, se encontraron para el día 31 con el anticiclón aquí, digamos, muy fuerte. Ustedes ya les he comentado que el anticiclón tiene normalmente una presión entre 1015 y 1020. Cuando esa presión supera los 1030, hemos llegado a tener semanas, no este año, ¿no? Pero sí con los años niños, de 1040, 1040 y tanto, bueno, ahí la humedad que entra es impresionante, porque a medida que nosotros vamos, esto es como un ventilador, por lo tanto es como normalmente ventilador velocidad 1, bueno, cuando está en 30, velocidad 2, cuando está en 40, velocidad 3, entonces la humedad que mete es impresionante. Yo recuerdo que a veces cuando ustedes estaban inundados, ¿no? En el oeste,
Y entonces me decía, no, pero a mí lo normal es que me llueva, no sé, 100 milímetros, 150 milímetros en los meses de más lluvia, y capaz que llovía 150 milímetros hoy, 150 milímetros mañana, 150 milímetros pasado. Entonces decían, pero ¿cómo puede ser? Sí, puede ser, porque si yo lo tengo funcionando y no para de funcionar, porque les digo que estuvo así desde el 31, esta no sé si la pueden ver porque hay un cartelito ahí, pero esto era el 7 y todavía estaba con la misma intensidad. Normalmente no permanece con esa intensidad tantos días, pero bueno, permaneció y como iba cambiando la forma, iba metiendo la humedad de manera distinta y por eso siempre recuerden que entra por el lado externo del anticiclón. Entonces permitía una acumulación diferente en cada frío que entraba en altura y bueno, y terminó, digamos, con el día 31 con esta lluvia que permitió completar el sur de Buenos Aires. Agosto cerró entonces de esta manera, ¿no? Con buena lluvia sobre Buenos Aires y mala sobre el norte. Y ahí es la lluvia desde el 1 al 13 de septiembre, que más o menos terminó el 10, ¿no? Si ustedes ven, ahí también, de la forma en que se colocó esa humedad que entraba, la lluvia realmente fue muy buena, abarcando todo el sector, incluso de San Luis, sur de Córdoba, dejó ahí un sector como en el medio del sur santafesino y después, bueno, ya muy disminuido hacia el centro y norte, bueno, y en el norte nada. Ustedes me dirán, ¿por qué en el norte nada? Porque para que llueva en el norte yo necesito la humedad que entra por el norte, que recién se establece con, digamos, la estación cálida, que permite que sobre Bolivia se establezca el único sistema de alta presión continental que tenemos en América del Sur, que es el Alta Boliviana, de la cual después voy a hablar. Ahora, yo les muestro esta imagen, que es del 2021, pero les quiero mostrar esta, que es del 2020, porque cuando ustedes reciben esta lluvia, o la que van a recibir en los próximos días, para completar septiembre, y que después también puede haber 2 ocasiones de lluvia en octubre, y tengan entonces una humedad muy linda para la siembra y todo lo demás, ustedes pueden pensar que ya no hay más niña. Por eso le pongo esta imagen, que es exactamente el septiembre 2020. Fíjense que acá tienen valores de 75, acá también los tienen, hay valores de 100 o más, acá también los tienen esta disposición, acá también la tienen. Es decir, que septiembre, como normalmente sucede, y también en parte de octubre, no son meses en que la acción de la niña se observe. Por eso es que nosotros siempre decimos, en un año niña, si yo tengo una buena humedad de inicio en la que siembro mi trigo, siempre con las lluvias de septiembre o octubre, mi trigo está hecho. Es decir, es uno de los cultivos que, salvo el riesgo de heladas tardías, ese cultivo siempre, digamos, tiene daños menores o digamos, rendimientos no tan impactados, salvo que no hayan tenido humedad al inicio. Por eso el año pasado teníamos Córdoba y parte de Santa Fe con, digamos, malos resultados en trigo. ¿Por qué? Por 2 razones: mala humedad al inicio, mal arranque, el problema de que las lluvias, si bien llegaron en septiembre y octubre, no fueron del caudal que necesitaba, y después el riesgo de la helada tardía, de la helada de octubre. Entonces, ahí hubo un combo en donde Buenos Aires y otras provincias anduvo bien, y ahí no, dependiendo
de esta distribución de las lluvias en aquella oportunidad. Entonces, este año al revés, teníamos muy buena humedad al inicio para los trigos en la zona centro y sur de Córdoba, por lo tanto también, y a pesar de que las lluvias últimas no los han acompañado con volúmenes importantes en lo que sería la zona central, lo mismo están, digamos, resistiendo y esperando porque justamente esa humedad al inicio los está ayudando. Bien, entonces, ¿dónde se va a ver realmente la acción de la niña? Siempre es en, digamos, noviembre, diciembre, y por eso afecta fuertemente los cultivos de verano, es decir, al que no tiene suerte con esas lluvias que aparecen. Bien, completemos este mes de septiembre. Para el 22 de septiembre, ya para el 21, ¿no? Yo le puse el 22 para mostrar que, digamos que este anticiclón más potenciado va a estar ahí presente ya desde el 21, 22, y por lo tanto la humedad va a estar entrando digamos, siempre dependiendo de la cantidad de días y dependiendo de esta intensidad, más o menos, entra la humedad a nuestro territorio, es decir, que se va a encontrar ese frente que estamos esperando para 21-22 con humedad, que va a estar acumulada sobre el sector externo. Por eso, si ustedes lo ven acá, ven que no da lluvia para el este, sino para el lado externo. Es decir, eso es importante de mirar siempre, ¿no? ¿Dónde está esa acumulación previa? Por lo tanto, podríamos completar el panorama sobre el sector sur de la franja semiárida y también sobre el sector central santafesino, que no recibió buena lluvia ahora. Una cosa quiero mostrarles en esta, que es la que estamos esperando para fin de septiembre, los primeros días de octubre, ¿no? Digamos, en el mapa en las, digamos, nosotros siempre vemos para establecer el día las cartas de los distintos planos de la atmósfera, ¿no? Y habla más o menos de, para los primeros días de octubre se estarían dando las condiciones, ¿no? Tanto de entrada de humedad como de frente, como una cosa que les quiero mostrar acá, que es la entrada débil todavía de humedad por el norte, como para que se dé, que la lluvia pueda cubrir un área más grande. Toda la zona, para los que pueden llegar a tener intereses allí, ¿no? De Salta, Jujuy, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, y bien el oeste también, de San Luis, Córdoba, etcétera, se ven muy beneficiados por la entrada de humedad por el norte. Por eso a veces nosotros podemos estar en un año en que llueva muy bien sobre la región pampeana y muy mal sobre el norte, o al revés, en un año que llueva muy bien sobre el norte y muy mal sobre la región pampeana. ¿Por qué? Porque los dos factores dependen de humedades diferentes. Y eso, por eso tenemos regiones bien diferenciadas en Argentina. Patagonia, que depende de los frentes que entran por el sur en invierno, y bueno, y este año no tuvo suerte. La zona mesopotámica y región pampeana, que depende de los vientos del nordeste y del este y del sudeste. La zona del NOA, que depende de esa humedad que entra por el norte, y por eso también es importante establecer qué posibilidad o chance de que esta alta boliviana esté funcionando, para que ustedes ven aquí cómo la humedad entra. Esta es una imagen de satélite de otro año, pero la puse para que vean cómo digamos, ventilador hace que todo lo que haya llovido sobre el Amazonas pueda entrar
por evaporación, ¿no es cierto?, acá arriba, y entonces como esto no es un sistema de presión en superficie, es un sistema de presión que está en altura, entonces todo lo que esté evaporado allá arriba, este ventilador lo agarra y lo mete por el norte del país. Y también ven ustedes que en el circuito puede favorecer, a veces la humedad entra por Formosa, es decir, este circuito se hace para Formosa, a veces se hace para Santiago, a veces baja y se puede hacer, y puede llegar hasta el norte de Buenos Aires, a veces, digamos, se abre como en dos alas y una va para, digamos, el sur de Brasil, Paraguay, y otra para aquí, es decir, todos los años hace como también, ¿no es cierto?, su aparición de manera distinta, mandando esa humedad. Pero lo interesante es que si no ha llovido en el Amazonas o si hay sequía en esa región, también la humedad que nos entra es menor. No es el problema de este año, la sequía no la tenemos ahí, la tenemos en el este, sobre las nacientes del Paraná, y por eso es que justamente estamos con el Paraná en su nivel mínimo récord de los últimos años. Bueno, en octubre vamos a seguir teniendo esa entrada de humedad débil en algunos momentos, más fuerte en otros momentos. Allí se calcula, de acuerdo a algunas cartas, que podría estar restableciéndose la lluvia, yo diría noviembre, sobre las nacientes del Paraná. ¿Y eso por qué? Porque esa zona también tiene su temporada de lluvia, así como nosotros siempre hay factores que por posición del anticiclón nos favorecen para las lluvias de septiembre-octubre, a ellos los favorece para las lluvias a partir de noviembre, por un corrimiento justamente de esta posición. Entonces, hasta noviembre no se calcula que pueda comenzar a restablecerse digamos, no se olviden que primero si empieza a llover tienen que acumular el agua en el perfil del suelo, es decir, saturar el suelo que está completamente seco con los meses y meses que lleva de sequía a la zona, luego comenzar a escurrir hacia los ríos, luego los ríos retener, porque hay cientos de represas en cada uno de, digamos, de los afluentes a las nacientes del Paraná, y luego recién eso empezar a circular por el Paraná, ser retenido en parte por Itaipú, de ahí ser mandado a la Argentina, así que tenemos todavía unos cuantos, por lo menos unos cuantos meses por adelante. Bien. Visto esto, les muestro esta imagen, que es la de la humedad que tenemos hoy, ¿no? Es decir, las últimas lluvias han repuesto la humedad de esta manera, todavía falta, como les dije, esas lluvias que van a completarnos un poquito más al oeste, esa humedad, y después, digamos, las lluvias de octubre, que van a empezar, digamos, a cubrir estos marrones, pero lo que quiero mostrarles es, en relación a lo que nos sucedió el año pasado, qué tan rápido se va esa humedad cuando empieza a accionar la niña, ¿no? Porque nosotros el año pasado, está bien, estábamos bastante peor, porque teníamos la humedad al inicio de noviembre solamente en esta zona. Pero esa zona, que era la que mejor humedad tenía, es después también la que, digamos, peor se comportó frente al fenómeno, y entonces rápidamente, si ustedes ven acá la humedad, al final de noviembre ya se había perdido parte, y al final, digamos, de diciembre estábamos en un llanto sobre lo que era la zona norte de Buenos Aires. Entonces, esto es para mostrarles que con el calor, esa humedad que hoy nos parece buenísima, también se pierde con bastante facilidad, ¿no? Por eso es que después hay que establecer las estrategias. Bien, ¿por qué pensamos que esta niña va a estar? Les mostraba aquí las grandes diferencias que había en agosto. Esta es la última salida de septiembre, 8 de septiembre.
que hace el centro, fíjense que no cambia su idea de que, digamos, noviembre, diciembre va a ser los meses más fríos del sistema, pero sí sigue manteniendo que un poquito antes de enero quizá ya estemos doblando la curva, y también que a partir de abril estaríamos llegando a la completa neutralidad sin mantenernos en el, digamos, en lo que sería la neutralidad negativa, ¿no? Y pudiendo o dándonos la esperanza, eso no lo sabemos, de que quizá el año que viene tengamos un año de signo opuesto. Pero, ¿qué es lo que vemos acá? Bueno, acá ya ajustan más digamos, las distorsiones o los posibles cambios que pueda haber, pero no hay ninguna línea de estas que nos esté anticipando que estamos saliendo del problema, todo lo contrario, ¿no? Sino que nos está diciendo que efectivamente esa niña está. ¿Por qué está? Porque ustedes dirán, ¿pero qué? ¿Esto es una ruleta? ¿Lo calculan por digamos, estadística? No. Esto, por lo menos este centro, la salida es una salida dinámica. ¿Qué significa? Se ponen los datos que realmente están sucediendo, tanto en viento como en temperaturas superficiales y subsuperficiales, como, digamos, cambios que se están previendo, y se hace todo ecuaciones matemáticas, por supuesto, de todo ese flujo y toda esa interacción que hay entre océano y atmósfera para determinar este enfriamiento. Y una de las cosas que más se observan es el frío que está en profundidad. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en el viento, tanto en el aire como en el agua, son los únicos dos elementos que tienen movimientos convectivos. Así como ustedes ya lo han aprendido, por tanto que se lo dicen los meteorólogos, de las lluvias convectivas o de los tornados, que son, digamos, transferencias de frío entre la altura y la superficie. Bueno, lo mismo sucede en el océano, es decir, el agua caliente tiende a bajar y el agua que está abajo tiende a subir. Si yo abajo tengo agua más fría que la que tengo arriba, eso en algún momento sube y entonces me produce el enfriamiento de la parte superficial. Y justamente en profundidad, digamos, se mide, hay boyas marinas, que hay más de 5.000 boyas marinas en los océanos, que permanentemente mandan por satélite las temperaturas que están midiendo, tienen como una cuerda que tiene sensores que están en distintas profundidades, a 50 metros, a 100, a 150, 200, 300, 500, y ahí miden tanto la salinidad como la temperatura que hay en todas esas profundidades. Bueno, en este momento abajo está mucho más frío que arriba, con lo cual significa que en los próximos meses, cuando haya tensión de viento en superficie, eso que está abajo va a subir. Bien, quiere decir que vamos a tener una niña, nos guste o no, ¿no? Es decir, por más que hasta ahora no la hemos tenido. Y que les contaba yo que en esa primera semana de septiembre había bajado, es decir, había subido, mejor dicho, porque de -4 nos habíamos ido a -3, bueno, ahora volvimos a -4, así que estamos nuevamente, y lo vemos también acá, ¿no? Con todo este frío va a ir hacia el centro. Aún así, no es que deja de llover. Si ustedes lo analizan por lo que les pasó el año pasado, en noviembre pudieron por fin recomponer algo de lluvia sobre el oeste, tuvimos también alguna lluvia al este, y lo mismo en diciembre, si no los cultivos no hubieran llegado. Lo que pasa que cuando uno
trabaja con anomalías de lo que llovió. Obviamente, si tenemos menos lluvia que lo habitual a lo largo del mes y temperaturas que obviamente por ser verano son altas, que van desgastando esa, o que se van consumiendo esa lluvia entre una y otra, bueno, entonces llega un momento que los cultivos empiezan a sufrir. Yo me acuerdo los llamados permanentes del año pasado que decían, bueno, no llegamos, bueno, de pronto venía una lluvia que aunque fuera de menor volumen, bajaba la temperatura, nos ayudaba a resistir, bueno, y así fuimos transcurriendo también con todos los manejos que ustedes hicieron, ¿no? Es decir, la densidad de plantas, la elección de lotes, el ver si tenían napa o no tenían napa, la fecha de siembra, bueno, todas esas estrategias siempre estarán presentes en un año niña y este va a ser un año niña. Bien, entonces, estamos esperando también, como siempre, primer semana y probablemente última semana, siempre los eventos mejores para lo que es la zona de ustedes, la humedad que ya va a estar bien dispuesta, entrando, como ven aquí, del Amazonas. Fíjese, la lluvia acá, entra por acá y acá no llueve, es decir, no tiene nada que ver un circuito con otro. Y lo mismo también en diciembre. Dicho esto, si ustedes ven este pronóstico, que es de un centro inglés, que también funciona bastante bien, cuando mide esa lluvia de octubre, noviembre y diciembre, si bien yo les mostré algunos frentes, bueno, obviamente me dice que no han alcanzado digamos, a llegar a lo normal de lo que es ese periodo trimestral, pero no me da tampoco una restricción muy fuerte, es decir, una anomalía demasiado extrema, sino, digamos, como les decía yo, los cultivos pueden con manejo de pronto atravesar eso. Pero cuando entra enero, siempre este centro agrega un mes y deja un mes. Fíjense que cuando agrega enero disminuye muchísimo, lo cual significa un poco lo que estamos viendo, ¿no? Cuando esa niña empiece a trepar, es decir, a disminuir la temperatura en enero, ese resultado se va a ver, porque cuando disminuye el enfriamiento, lo que tenemos es un poco lo que tuvimos en la primera semana de septiembre, es decir, tenemos un mayor número de frentes que entra, y cuando nosotros tenemos un mayor número de frentes que entra, tenemos la posibilidad de cubrir más área. Si nosotros hubiéramos tenido un solo frente en septiembre, hubiéramos cubierto solo el área sur, como tuvimos, digamos, era como que se iba rearmando el frente y tuvimos 2 o 3 días en que se dieron lluvias, pudimos acumular en algunos sectores mucho y en otros algo, con lo cual es un poco también lo que puede pasar en enero, es decir, una mejor distribución y por lo tanto un alivio más generalizado para, digamos, para lo que sería esta campaña. Siempre que un mes es un poco, digamos, tiene más frentes, como los sistemas se van moviendo en forma oscilante, a veces ajusta un poquito en parte del mes siguiente, pero no veo tampoco una restricción muy importante. Y lo que sí, a partir de marzo, entramos ya dentro de, digamos, de una fase más normal, y mucho mejor, y ahí sí quiero hacer una referencia a las lluvias que pueden llegar en abril-mayo, que no solamente van a ser buenas, sino que pueden ser muy buenas, ¿no? A veces nos molesta, ¿no? Porque uno dice, bueno, hubiera querido que estuvieran mejor, bueno, pero estamos en un año niña. Y lo bueno es también pensar que
que esas lluvias nos ayudan con todo lo que serían los cultivos tardíos o de segunda, y que también nos dejan buena humedad y que también nos evita, para aquellos que a lo mejor hacen cultivos muy tardíos en alguna zona norte del país, nos evitan las heladas tempranas, ¿no? Bien, entonces hablando de heladas tardías y heladas tempranas. Bueno, las heladas tempranas ya estarían evitadas, y las heladas tardías, sí, de acuerdo a lo que están estableciendo las cartas de la atmósfera, pudiera restablecerse este sistema que aparentemente el flujo de humedad del norte, que estaría, o de viento del norte, que en este caso entra con humedad porque ha llovido bien en el Amazonas. Hay años que entra, pero como viento del norte seco, que entonces ahí provoca desastre. Si se restablece eso, tendríamos un flujo adicional de dirección norte, es decir, norte, y estamos bien con el nordeste, y eso, digamos, es como que tira para abajo la posibilidad de que cualquier viento que venga de dirección sudoeste o sudeste pudiera alcanzar latitudes altas, ¿no? Entonces es como que le da menos riesgo a la helada tardía. El año pasado ese flujo de humedad del norte recién se restableció fin de octubre, noviembre. Ahora aparentemente estaría restableciéndose antes. Para no dejarlos con un solo centro, porque yo soy muy fanática de este centro, National Center for Environmental Prediction, súper fanática, porque aparte acierta siempre, pero bueno, para no dejarlos con un solo centro que está estableciendo ese nivel de -1 para diciembre, les muestro el centro australiano, que también es muy bueno, y que también está estableciendo el mismo -1 para diciembre, ya con un -0,7 para octubre. Y, digamos, una entrada a la neutralidad dentro de febrero, porque en enero vamos a ir subiendo, pero ya esa subida me permite un mayor número de frentes, ¿no? Que es lo que estamos necesitando para cubrir diferentes áreas y que no se haga tan duro el verano. Verano. Ahí también quiero tener unas palabras, porque a ver, el año pasado uno diría, bueno, sufrí bastante, pero el año pasado los cultivos de verano pudieron arribar a las lluvias, siempre digo arribar porque pobres sufren y de pronto llega esa lluvia salvadora, porque entre lluvia y lluvia, si bien teníamos calor, también manteníamos el nivel de humedad. Eso es importante, porque si yo mantengo el nivel de humedad relativa ambiente por debajo del valor por arriba del valor de la temperatura, por ejemplo, tengo 36 grados, pero tengo 40 de humedad relativa ambiente, el cultivo sufre, obvio, porque le falta agua y todo lo que ustedes quieran, pero el cultivo logra mantenerse, digamos, activo. Si yo tengo 40 o 38 grados, como pasó en el 2008-2009, y tengo 20 de humedad relativa ambiente, el cultivo puede durar 3 días. Es decir, que realmente el sufrimiento está en la falta de humedad que lo protege, tanto de la helada como del calor. Entonces, por eso es que es tan importante para nosotros ver que está entrando bien humedad o mantenida esa humedad, lo vimos ahí en esta primer 10 días de septiembre, y que se podría estar restableciendo también la entrada del norte, que en esta oportunidad vendría con humedad, porque si tenemos un norte seco, el riesgo es mucho mayor. Este fenómeno, hablando ahora un poco internacional para que ustedes se acomoden con los precios y con los riesgos,
eh, esta es la seca que yo les estoy mostrando sobre Brasil, que realmente en julio fue durísima, ahora en agosto mejoró un poquito, y que realmente determinaron que el río Paraná fuera bajando, 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 hasta llegar a niveles que incluso en agosto, fin de agosto, estábamos en 30 centímetros negativo en Rosario. En este momento estamos 50 centímetros positivo, pero positivo respecto al puerto de Buenos Aires, pero en bajante. Quiere decir que para los próximos 30 días, por el flujo de humedad de lluvia que está entrando, de caudal que está entrando, no se espera ninguna mejoría, ¿no? Todo lo contrario. Siempre se recuerda el peor año histórico del que se tenga registro, porque puede haber habido otros peores, de 1,3 metros por debajo, digamos, de la línea del nivel cero que se marca acá en el puerto de Buenos Aires, y estamos todavía no en ese nivel, ¿no? Pero con una bajante muy considerable. Fíjense que acá el INA está mostrando que podría bajar casi Corrientes, que es el que de donde nos viene el agua, casi 50 centímetros en lo que resta, digamos, del mes y principios del mes que sigue. Bueno, obviamente ustedes que miran todos los mercados saben perfectamente lo que pasó en Estados Unidos, pero a mí me gusta mostrarlo en imagen. Fue la seca tremenda que se instaló sobre la zona norte, que tomó incluso Minnesota y Iowa, afectando en parte, obviamente, los cultivos de verano, pero muy fundamentalmente el trigo de primavera. Por eso es que así, tanto en junio como en julio, realmente ahí se fue deteriorando el cultivo hasta llegar, digamos, a que la condición de bueno excelente fuera 10% respecto al 70% que había sido el año pasado. Por lo tanto, digamos que se redujo la producción total de trigo, y también la exportación que puede llegar desde este país a salir hacia el mercado internacional. Mientras tanto, Australia, que iba a estar favorecida por este fenómeno, el trigo se hace acá en este sector sur, no dejó de llover nunca. El año pasado con una niña hizo 30 millones, este año les está lloviendo magníficamente, no solo por el comportamiento del Pacífico, sino también por el Índico, así que este año calculan que van a llegar a 31 millones de toneladas y van a poder exportar 23, así que realmente magnífico, después de estos 3 años muy malos que ellos tuvieron y que nos permitieron a nosotros llegar a los mercados que ellos manejaban, que son todos estos mercados en coloradito que ya mostré la otra vez, pero bueno, para ratificar que por suerte el año pasado no los perdimos, a pesar de que a Australia le fue bien, pero que obviamente con otro año bueno, es bueno que nosotros podamos mantener y que nadie nos cierre la posibilidad de exportar, etcétera. ¿Qué pasó este año de diferente? Bueno, no solamente Estados Unidos al norte, sino Canadá también empezó a manifestar y terminó con 13 millones de toneladas menos por los trigos sobre ese país. Y Rusia ya empezó desde julio a mostrar sequía sobre ciertos sectores para su trigo también de primavera. Ellos hacen más trigo de primavera que trigos de invierno, lo mismo Canadá, y se fue intensificando. Obviamente para los cultivos de verano, estos eran los sectores que primero sufrieron, acá lo vemos perfecto en junio, en julio seguía, llovía en otros lugares, pero ahí seguía la seca, y así y se iba deteriorando la posibilidad de repetir una condición buena como la del año anterior. En agosto las lluvias mejoraron sobre Estados Unidos, pero lo mismo seguía el problema en el norte,
Y mientras tanto, lo que quería mostrarles, así como les decía recién, que cada vez que no nos llueve a nosotros, le llueve bien a Australia, también toda la falta de lluvia que teníamos de un sector era la lluvia que teníamos de más en otro, ¿no? Con inundaciones importantes en Europa que más que nada afectaron las ciudades que estaban ahí a la vera de los ríos, ¿no? Todo aquel que tenga campos o que trabaje cerca del Salado, cuando ve este río ondulante de los europeos y ve este plano ocupado, se da cuenta que no es que el río se fue fuera de su cauce, sino que, bueno, las ciudades avanzaron sobre el río, bueno, y por eso las consecuencias sabidas. En agosto se va complicando cada vez más la seca sobre algunos sectores de Rusia y otros también sectores, pero bueno, lo importante es por los 13 millones menos de toneladas que este país va a aportar al mercado, lo mismo Canadá, la misma cantidad, menor, puede estar compensada en parte por la buena, digamos, performance de Australia, pero, digamos, es lo que se ve en el mercado de trigo, por eso es el que, digamos, más movilidad de precios ha tenido este año. Y finalmente, Estados Unidos, con esa pequeña mejora de agosto, podía decirse que estaba dentro de un cuadro de, digamos, no el que había previsto al inicio de temporada, pero tampoco excesivamente malo para los cultivos de verano. ¿Y qué lo complicó entonces? Lo complicó el huracán, que lo que hizo fue destrozarle los puertos de salida del Golfo, y por eso es que si no puede salir la mercadería, esa mercadería permanece en el interior de los Estados Unidos y los mercados se mueven por lo que pasa en el interior. Es decir, lo mismo le está pasando con el trigo, que como digamos, otros países están comprando en otros proveedores, bueno, si ellos les queda más stock o prevén más stock, ahí es donde, digamos, los precios tienen un comportamiento distinto, pero no porque, digamos, haya una superproducción. Ahora, ¿quién puede, en el caso de, digamos, de la soja, cuando desde los puertos de Estados Unidos no podía salir este producto? Bueno, obviamente siempre Brasil está para compensar las faltantes porque es un gran proveedor al mercado. Ahora, es bueno saber que sobre todo esta línea de crecimiento en soja que Brasil ha hecho, las expectativas para este año digamos, que se está por desarrollar, ellos piensan inclusive subir 10 millones de toneladas más este rango alcanzado en la última campaña. Ahora, tenemos que ser prudentes en esa estimación. Primero porque esta sequía que ustedes ven acá en imagen de satélite, que hasta enero era, digamos, una buena disposición de lluvia, se fue complicando en junio, se siguió complicando en julio, acá vemos cómo impactaba sobre la safriña, y siguió complicada en agosto. Entonces, estamos primero con 15 millones de toneladas de maíz menos, que es importante por heladas, como les dije, y por falta de lluvia, pero también es zona en que se tiene que sembrar soja. Entonces, veremos cuándo, por ahora, digamos, las lluvias siguen, digamos, no han alcanzado digamos, a restablecer la humedad en muchas zonas de producción. Acá lo vemos, esta es la imagen del 9 de septiembre. A veces a nosotros nos llegan las noticias tarde sobre lo que puede estar pasando con la seca en uno o en otro lugar, o bueno, o de pronto el USDA nos cambia un poco la percepción de lo que se sembró, de lo que se cosechó, de lo que está en stock, etcétera.
pero yo siempre digo que mirando la imagen de satélite de índice verde, yo puedo ver realmente quién está bien y quién está mal, y no me miente nadie, ¿no? Y realmente todavía, digamos, la falta de humedad sobre los suelos brasileros es notable. Y siempre está de este lado, ¿no? No, como les decía, sobre el Amazonas. Bien, bueno, y por otro lado, sigue digamos, las buenas lluvias sobre Australia, que van a ser lo característico de este año. Bueno, y esta era un poquito para mostrarle que esto obviamente ustedes también lo tienen, la evolución de los trigos, que realmente es el cultivo que está más ajustado a nivel internacional. Bien, si hay algo que quieran preguntarme, estoy a disposición. Hola. Estela, sí, te escuchamos. Ah, qué Por ahí lindo. no hay preguntas nuevas en el chat. No sé si alguien tiene alguna consulta para Estela, puede por ahí abrir el micrófono y hacerla en forma oral. No tengan miedo, ¿eh? Los dejaste mudos, Estela. No, es, digamos, porque viste que a veces, como yo digo, ¿no? Que este fenómeno en niña produce esa confusión, ¿no? Porque las lluvias que siempre llegan en septiembre y parte de octubre, uno tiende a pensar siempre con ánimo optimista, bueno, ya el problema pasó, pero bueno, lamentablemente están dadas las condiciones y el enfriamiento se va a producir. Hola, ¿me escuchás? Sí, perfecto. ¿Qué tal? Bueno, entonces podríamos llegar a decir que para, digamos, para el trigo va a haber buena humedad en el perfil, vamos a tener una buena cosecha de trigo y para la gruesa vamos a estar con un déficit de humedad a partir de febrero, o de mitad de enero hacia febrero. Este, ¿Podríamos llegar a decir eso? No, no. Podríamos decir que las mayores restricciones siempre se sienten, digamos, sobre noviembre y diciembre, que a ver, mayores restricciones en cuanto a la entrada de frente, con lo cual significa que siempre, imagínense que si ahora que hemos tenido lo pongo como ejemplo para que más o menos nos demos cuenta, si ahora que hemos tenido casi 3 frentes, 4, porque entró uno el fin de agosto y después los otros 3 en los primeros días de septiembre, casi seguidos, y sin embargo quedaron zonas sin cubrir, si yo tengo de pronto 2 frentes separados, obviamente que hay alguna zona que va a funcionar mejor que otra. Por ejemplo, así como el año pasado en trigo le fue mal a Córdoba, pero le fue muy bien en maíz y soja, a Buenos Aires, que le había ido bien en trigo, en maíz y soja le fue peor que a Córdoba. Es decir, que lo que les quiero decir que no se logra cubrir con cada lluvia todas las zonas. Entonces siempre tenemos un cultivo que puede sufrir más que otro, dependiendo de la suerte. Pero lo que sí cabe son las estrategias, ¿no? Eso de menor densidad, bueno, elección de lote, todas esas cosas que ya ustedes lo saben mejor que yo. Y también para el oeste, siempre el maíz digamos, tardío, que digamos que tiene esa chance de esperar la lluvia y saltearse probablemente en diciembre, eh, que quizá, digamos, es una estrategia que nos está resultando muy válida en los últimos años, niña, que hemos tenido, ¿no?
Para el que tiene buena humedad o ha logrado tener muy buena humedad, digamos, separar las fechas de siembra y tener, por ejemplo, también parte de cultivos tempranos que a veces aprovechan esa lluvia navideña que nos llega, y sobre todo la que nos puede llegar en enero, que es la que estamos viendo como mejor expectado para la lluvia. Entonces, tenemos como, no, yo no diría que febrero nos va a resultar tan duro como el año pasado. Yo no diría, porque estaríamos saliendo mucho antes del problema. Gracias, Estela. No, de nada. Tenemos una pregunta en el chat, Estela. ¿Vamos a estar en un mercado netamente climático, con precios errantes? Sí, sí, porque más que nada por el gran aporte que Brasil hace al mercado. Es decir, hasta que se restablezcan las lluvias, los mercados van a estar un poquito nerviosos. Siempre, bueno, ustedes lo vieron, ¿no? Los nerviosos que estaban antes que se restablecieran las lluvias sobre Estados Unidos. Entonces, hasta julio el mercado estaba súper nervioso. Después en agosto, cuando mejoró digamos, la evolución de algunos maíces o mejoró las perspectivas de rendimiento, y cuando mejoró un poco las perspectivas de la soja, aflojó un poco los precios. Y todavía aflojó más por el tema de que no podía salir la mercadería, pero bueno, ellos con la velocidad que tienen para arreglar todo lo que es infraestructura, que todos los días, ya sea por tornados, huracanes o lo que sea, tienen verdaderos desastres. Yo creo que digamos que el flujo de mercadería desde Estados Unidos se va a normalizar perfecto. El problema para mí es la seca que está presentando Brasil, y el hecho digamos, del restablecimiento tardío. Ellos hace rato en que las lluvias no se le restablecen en los meses adecuados, ¿no? Entonces están sembrando siempre un poco más tarde. Pero bueno, ¿cuánto más tarde? Porque, digamos, si se restablecen recién en octubre, fin de octubre, noviembre, y todavía tienen, digamos, que acumular el agua, no sé, van a ser siembras tardías. Muy bien, en el chat no tenemos más preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna otra consulta. Me parece que estamos en condiciones de ir terminando entonces, Estela. Te agradecemos muchísimo. No, por favor, perdonen el inicio tan... No hay problema, son cosas que pasan. A pesar de que practicamos ayer No, pero el problema no era la práctica, el problema era que no me aparecía la ventana para poder compartir, con lo cual era imposible compartir, salvo cuando vos hiciste algo para que apareciera. Entonces ahí recién pude, no, era imposible, no aparecía nada. Entonces, no. Y vuelvo a insistir, para mí... Bueno, ustedes ya están muy acostumbrados, ¿no? Nos falta acostumbrarnos a los que no manejamos este programa. Muchísimas gracias, estuvo todo muy bien igual, Estela, impecable. Te escuchamos perfecto, se vio la presentación, misión cumplida. Bueno, ok. Muchas gracias a todos, ¿eh? Gracias, Gracias a todos. Vamos a estar informando a través de la plataforma, como siempre, cuáles son las próximas reuniones y encuentros, así que estén atentos. Un abrazo. Gracias. Luego.